a ellos esa cantidad de dinero. Y ahora el Ecuador, los ecuatorianos, todos tenemos que pagar simplemente la malísima manejo económico que ha tenido el gobierno nacional. Ujú. Bueno, ¿hasta dónde puede llegar esto? Porque yo escuché a compartidarios, es decir, de la formación política a la que usted pertenece, la Revolución Ciudadana, pidiendo la renuncia del presidente Lenín Moreno y que iban a presentar en este caso una moción de censura en la Asamblea. ¿Eso cómo va? Bueno, es lo que está establecido dentro de la Constitución de la República. Desgraciadamente, Lenín Moreno condujo al Ecuador a un estado calamitoso donde existe conflicto social reconocido a través de su propio decreto. Y bueno, pues la Asamblea Nacional, para proteger los intereses de los ecuatorianos, debería llevar a cabo este proceso. Ahora, Lenín Moreno, simplemente para salvaguardar su decreto y para poderse mantener en el poder, ha lanzado un decreto de estado de excepción donde se están conculcando los derechos de los ecuatorianos, donde se está violentando la seguridad de los ecuatorianos y donde lo único que busca es acallar las voces críticas a el decreto que ha firmado y que afecta al bolsillo de los ecuatorianos. En ese sentido, la Revolución Ciudadana, la única bancada de la Asamblea Nacional que desde un primer momento está enfrentando esto, pues lo que le solicita es, por un lado, su renuncia directa, que dé un paso al costado, sería lo más honesto. Y si no lo hace, bueno, pues en su defecto, que todos los movimientos y partidos políticos determinen el estado de cómo se está viviendo el Ecuador y bueno, pues procedan a su destitución. Pero ¿con qué respaldo cuentan ustedes en la Asamblea, teniendo en cuenta pues que en este caso no están en mayoría? Bueno, pues ya tendremos que ver la conciencia y el respaldo que pueda tener cada asambleísta. Nosotros estamos muy claros, nosotros somos los que estamos enfrentando esto. De hecho, hay rumores de que ya han puesto una denuncia en contra de todos los miembros de nuestra bancada, donde básicamente se nos acusa de sedición e incitación. Frente a esto, nosotros lo que estamos haciendo es el uso democrático de nuestro derecho a la protesta y por otro lado de los mecanismos establecidos en la Constitución de la República. Ya la conciencia del resto de legisladores y del resto de bancadas, viendo cómo está siendo atacada la ciudadanía. El día de hoy el ministro de Defensa, no entendemos en alarde de qué, bueno, pues advirtió a la población ecuatoriana, al pueblo ecuatoriano, que se cuiden mucho de enfrentar a los soldados y a los miembros de las Fuerzas Armadas, porque es gente que está preparada para la guerra y tienen armas. ¿Acaso está amenazando al pueblo ecuatoriano? Ujú. Pero a la sazón de esto que usted dice, de lo que ha acontecido en Alausí, en la provincia de la Sierra Andina de Chimborazo, donde entre 47 y 50 militares, entre policías y militares, permanecen retenidos por los indígenas, ¿qué opinión merece una acción como estas? Bueno, le recuerdo que los derechos constitucionales están establecidos en la misma jerarquía, salvo el principio superior de protección del menor. Y bueno, pues el derecho a la resistencia está recogido en la propia Constitución de la República, la libertad de expresión. Desgraciadamente, el hecho de que en un momento dado población civil haya retenido a miembros de las Fuerzas Armadas responde a la ineptitud del gobierno nacional para poder llevar adelante la propia gestión del propio gobierno. Son tiempos que ya no se verían en el Ecuador, donde vemos ecuatorianos enfrentados a ecuatorianos. Es por eso necesario que por un lado se derogue el paquete de medidas económicas que los ciudadanos los ecuatorianos y que por otro lado, quienes han sido incapaces de gestionar el gobierno den un paso al costado a través de las vías democráticas y constitucionalmente establecidas. Ujú. Hay un saldo también de unos 350 personas que permanecen en arresto en este momento. Solamente en 2 días han detenido a dirigentes de los transportistas y aparte de eso, pues la situación se agrava con ese tipo de detenciones, especialmente en la ciudad de Guayaquil. ¿Cuál es la lectura que ustedes hacen? ¿Ha habido algún tipo de persecución tanto a militantes de movimientos políticos que no son afines al gobierno?
Mire, no solo son los dirigentes transportistas, sino los ciudadanos de a pie que están en la calle, incluso personas que no han estado protestando, sino que tuvieron la malísima suerte de cruzarse delante de un señor policía. El daño que le están haciendo a la institucionalidad ecuatoriana es brutal, porque con ese decreto de estado de excepción, simplemente es lo que terminas dando vía libre para que se violenten los derechos constitucionales de los ecuatorianos. Ya no lo decimos nosotros, sino lo dice la Defensoría del Pueblo del Ecuador, la cual se ha pronunciado tajantemente en contra de los abusos policiales y militares. Lo dice también la Corte Interamericana de Derechos Humanos y asimismo lo dice la Organización de Naciones Unidas del área de derechos, los cuales se encuentran sumamente preocupados. Han habido más de 400 detenciones, 350 personas siguen detenidas. Tenemos casos de dirigentes indígenas los cuales fueron aprehendidos a las 5 de la tarde, nunca llegaron a la unidad de flagrancia y de repente los encontramos al siguiente día golpeados en la calle. ¿Cómo puede ser posible que cuerpos de seguridad del Estado actúen de esta manera? Por eso hacemos un llamamiento a la solidaridad internacional para que se vea lo que está pasando en el Ecuador y no se lo permita. Una última cosa, Esteban, más o menos está previsto que la marcha indígena, que ya cuenta con miles dentro de sus filas y que en este momento se está movilizando hacia la capital, hacia Quito, pues arribe entre hoy y mañana para una gran movilización dentro del llamado a un paro nacional el día miércoles 9. Es probable, sin generar alarmismo, pero es probable que se puedan llegar a repetir las situaciones que vivimos en el pasado, donde el país prácticamente colapsó y hubo cambios de gobiernos en apenas unas horas. Bueno, todo es una incertidumbre, y así desgraciadamente la situación que hemos estado viviendo en Ecuador desde que Moreno es presidente. Veamos qué es lo que pasa y digamos que la racionalidad, el entendimiento y la razón, bueno, pues se exprimen ante los posibles hechos que se puedan dar en el Ecuador. Le quiero recordar que la movilización nacional no empezó con los transportistas, empezó con la ciudadanía. Los transportistas se sumaron a esta movilización nacional, ahora se suman también el movimiento indígena, pero en realidad la movilización nacional es de eso, ¿no?, de carácter ciudadano, donde los ecuatorianos están reclamando que no se les afecte sus derechos. Para que se haga una idea a la gente que nos está escuchando, el diésel se incrementa un 123%. Y ese 123% de incremento se va a trasladar prácticamente directamente a todos los productos en escala nacional, dado que el 99% son transportados a través de vehículos a diésel. Pretenden también conculcar derechos de los ciudadanos ecuatorianos con la imputación de un día de salario, con una reducción del 20% también en los contratos ocasionales y un conjunto de medidas donde se pondría en jaque a la economía de los ecuatorianos, arriesgando la propia dolarización. ¿Ven ustedes alguna posibilidad, algún atisbo de que el presidente Lenín Moreno corrija y eche para atrás esas medidas? El problema es que Lenín Moreno termina sirviendo a intereses particulares. Cuando tú revisas el conjunto de medidas, prácticamente tienen nombre y apellido ese conjunto de medidas económicas que planteó hace más o menos una semana a través de cadena nacional. Lo importante aquí será es que las fuerzas políticas, bueno, se puedan poner de acuerdo y terminen derrumbando el camino de la nación y del país para poderle dar oportunidad a los ecuatorianos y no se llegue a esos altos niveles de enfrentamiento que estamos viviendo ya. ¿A quiénes ven dentro del arco parlamentario, a quiénes ven más cercanos a las tesis que ustedes puedan llegar a formular de proponer, inclusive como lo han hecho, un adelanto de las elecciones? Bueno, ya hay un conjunto de asambleístas los cuales están en contra de las medidas económicas y que ellos ya básicamente nos han estado indicando que serían partidarios de poder llevar adelante primero una sesión extraordinaria de la Asamblea Nacional para analizar el propio
decreto de estado de excepción en el cual se están violentando los derechos de los ecuatorianos y las medidas económicas, pero que nadie se deje engañar. Este paquetazo, este gasolinazo que hemos recibido los ecuatorianos viene por parte de Nebot, por parte de Lasso y por parte de Moreno. Este paquetazo es de Moreno, Nebot y Lasso, los cuales se mostraron favorables a este conjunto de medidas y que lo tenían de hecho dentro de sus propios programas de gobierno. De esto lo tenía Guillermo Lasso dentro de su plan de gobierno, y que fue el que no, y dijeron no los ecuatorianos, y que finalmente se termina aplicando, y son quienes han estado apoyando al gobierno de Moreno. Recuerda, Álvaro, en su momento con la consulta mañosa, después con el conjunto de leyes que sacaron, la ley económica urgente del reparto, y quienes han estado dándole los votos en la Asamblea Nacional, finalmente terminan teniendo una alianza con el gobierno de Moreno, que son los socialcristianos, creo que es Suma, que es la izquierda democrática, y bueno, pues incluso hasta movimientos supuestamente de izquierdas como Pachacuti, que finalmente pues le han dado ese respaldo que ha tenido Moreno para terminar tomando este conjunto de medidas. Ya por último, Esteban, quería preguntarle si es posible que usted se quitase, digamos, el ropaje de asambleísta, de hombre de partido, y lo mirara desde el punto de vista del analista, porque pues es una persona que lo ha hecho en diferentes episodios, el análisis de la situación de Ecuador. ¿Usted cómo mira ese futuro próximo, mediano y a largo plazo en una coyuntura como la actual? Bueno, Álvaro, yo, si me permites, te puedo decir que todo el análisis que hemos hecho durante la entrevista no ha sido de carácter político, sino técnico. Lo que tienes desde un punto de vista económico es que un incremento de la materia prima, un incremento del combustible te conduce a un incremento generalizado de los precios, lo cual te lleva a una caída del consumo directamente, y con la caída del consumo tienes dos efectos inmediatos: caída de la inversión, que afecta a la riqueza del país, a la caída del Producto Interior Bruto, y una caída del empleo, debido a que los productores no van a poder vender por la propia caída del consumo. Esto significa directamente caída del empleo, es decir, se va a generar desempleo en la economía ecuatoriana. Estos nuevos desempleados nuevamente van a generar una caída del consumo, generando nuevamente una caída de la producción, y a su vez una caída del empleo en el Ecuador. Sí, es decir, lo que va a terminar teniendo como resultado es un incremento del desempleo en la economía ecuatoriana, una generación de inestabilidad en la economía, un incremento de los niveles de delincuencia, porque no hay factor que genere más delincuencia que el desempleo en una economía. Lo que tienes es un desastre económico a las puertas con estas medidas. Desgraciadamente, Ecuador durante el último año ha vuelto a ser un país emisor de migrantes, y lo están notando nuestra comunidad ecuatoriana residente en España, donde están viendo que los ecuatorianos que retornamos al país estamos regresando hacia España. No, sí, eso está absolutamente claro, es una parte ya, inclusive el que no la vea, pues los datos están ahí. Cuando a uno le incrementan el precio del combustible en práctica,